Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche tenemos casa llena, por fortuna, y nos da mucho gusto porque así iniciamos el año, con mucha casa llena de buenos deseos para usted y, por supuesto, para mis compañeros que esta noche me acompañan. Alberto Pérez Blas, buenas noches. Jesús, como buenas noches, feliz año. Abelardo Martín, buenas noches. Mi querido Paco, muchas felicidades. Igualmente, felicidades. Claudia Rodríguez, felicidades, buenas noches. Muy buenas noches, feliz año a todos. Y hoy nos acompaña para platicar con usted, con nosotros, Mario González Ramírez Cedillo. Mario viene de una estirpe militar, proviene de una estirpe militar, y yo lo conozco pues a través de muchos contactos que hemos hecho con amigos mutuos, sobre todo del ámbito militar, reitero. Tenemos amigos generales, tenemos amigos coroneles, y muchos de ellos me han sido presentados por Mario González. Mario, te doy la bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos, feliz año, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Al contrario. Y Mario, bueno, el ejército en estos últimos meses ha tenido un papel preponderante en la política y en los medios nacionales, en los medios impresos, en los medios sociales, y esto obedece a 2 cosas fundamentales. De una parte, el ejército, o algunos de los miembros del ejército han sido señalados en el juicio que se lleva a cabo en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en un juzgado de Brooklyn. Y así es. Y de otra parte, pues ha tomado un papel preponderante en nuestro país a partir de la base de Santa Lucía, a partir de que ahora se le ha encargado por parte del presidente de la República el combate al huachicoleo, a partir de que sus policías militares y policías navales también han sido consideradas para formar, para que sean la semilla de la nueva Guardia Nacional. El ejército muy presente en estas fechas. ¿Tú cómo ves esta participación militar cada vez más activa en la vida política del país? Bueno, yo creo que siempre el ejército ha participado en tareas de seguridad, de su función constitucional, el proteger las instalaciones estratégicas, y a lo largo de los años pues ha sido fundamental su participación, porque de alguna manera el ejército ha sido la columna vertebral del sistema y del sostén del Estado y del gobierno. Entonces yo pienso que la participación del ejército es importante para la consolidación democrática. Me da mucho gusto que el señor presidente de la República por fin haya reconocido la importancia de la actividad del ejército, aunque yo nunca he sido muy proclive a que el ejército tenga funciones de seguridad pública. Zapatero a tus zapatos, pero las necesidades del país así lo reclaman, y bueno, pues el señor presidente creo yo que no puede tener mejores aliados en esta coyuntura, en este sexenio tan difícil, que las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tradicionalmente han sido leales, y se ha demostrado, a los gobiernos en turno. Entonces, yo sí aplaudo que el señor presidente los haya considerado y los conozca más a fondo. Ellos van a ser sus brazos para poder conducir las riendas de este país. Saturnino Cedillo, tu bisabuelo, tu padre, todos en la carrera militar, generales, todos reconocidos. ¿Tú por qué no fuiste militar? Bueno, lo que te decía hace un momento, pues mi papá no quiso, porque dijo que era una carrera muy difícil, muy ingrata, y que si tenía él la oportunidad de pagarme una profesión, pues con mucho gusto lo haría y todo, a pesar de que desde niño estuve en el heroico colegio militar de niño,
cuando mi papá era el jefe de ayudantes, y ahí tuve la oportunidad de, pues de alguna manera, de irme formando o deformando, porque yo no comulgo tan fácilmente con civiles. Mi formación es un poquito estricta. ¿Eres duro? Sí, soy duro. Yo cuando lo conocí yo pensé que era militar. ¿Disciplinado o duro? ¿Perdón? ¿Disciplinado o duro? Disciplinado. Y también soy un poquito de mano dura. Sí, muy exigente. Tuve y tengo amigos generales y todo, que los conocí desde que eran oficiales o cadetes, ¿no? Y entonces, durante mi estancia también algún tiempo en el Estado Mayor Presidencial, pues ahí era mi familia, si tú quieres, obligada por la convivencia cotidiana y todo, pero pues, crecí en medio de águilas y estrellas. De cualquier forma, tu especialización en cuestiones de seguridad en materia arquitectónica, pues te liga un poco a las cuestiones militares, ¿no? Sí, soy arquitecto por convicción, definitivamente, pero las mismas inquietudes profesionales me llevaron a estudiar la maestría en el desarrollo de regional y urbano. Y ahí me di cuenta de que todos los problemas, o la gran parte de la mayoría de los problemas en materia de protección civil y de seguridad pública, radican o tienen su origen en el uso y abuso del uso del suelo, ¿no? El clientelismo político fomentó todo eso, y la creación de cinturones de miseria en torno a las ciudades fue provocando esos fenómenos que en un principio se dieron como seguridad pública. Entonces, la falta de planeación urbana y el clientelismo político fue lo que provocó todos esos asentamientos irregulares que están desembocando hasta ahorita en todo lo que estamos padeciendo en la mayoría de las 100 y tantas ciudades medias y en varias regiones del país. De ahí la seguridad pública pues derivó en lo que estamos viviendo ahorita, ya en un problema de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, desde ahí empecé a estudiar algunos diplomados en protección civil, diplomados en seguridad pública, un diplomado en seguridad nacional, otro diplomado en inteligencia para la seguridad nacional, y bueno, pues yo soy un apasionado de la seguridad nacional. Conoces a muchos militares y se han mencionado algunos de ellos como cómplices, copartícipes en el narcotráfico allá en Brooklyn. ¿Es generalizado este problema en el ejército? No lo creo. No lo creo. Yo viví algunas experiencias con mi papá cuando fue comandante de batallón en algunas partes y todo, y la participación del ejército, de los altos mandos sobre todo, es muy difícil porque ellos no conviven con ese tipo de operaciones. El narcotráfico pues siempre ha estado presente en el país después de la Segunda Guerra Mundial y ha venido derivando en otro tipo de crimen organizado, pero yo creo que como en todo rebaño pues hay sus ovejas negras, ¿no? Sí. Y ese, Mario, precisamente comentaba Francisco hace un momentito, de la presencia del ejército desde hace, pues digamos desde el año 2006, con una presencia muy fuerte cuando Felipe Calderón puso a sus miembros en las calles para combatir el narcotráfico. Se habló de el combate, la lucha contra el narcotráfico. Creo que el papel del ejército ha sido de alguna suerte criminalizado desde la sociedad, porque te dice Francisco que sí es cierto que los mandos estarían, o los soldados o el ejército estarían coludidos con el narcotráfico, pero creo que nosotros desde acá no podríamos entender la efervescencia de las actividades delincuenciales sin el contubernio, la corrupción no solamente del ejército, sino también de otros mandos de la esfera de la administración pública. Entonces, es ahí precisamente donde creo que cuando ahora en Brooklyn, allá en Nueva York, hablan
de todas estas situaciones, pues no es más que confirmar específicamente, ponerle nombre, situación y a todas estas situaciones que ya los mexicanos sabíamos, porque no es posible que el narcotráfico esté en todos lados, esté en todo momento de nuestras vidas, si no es precisamente por ese contubernio con quienes incluso la están combatiendo. Sí, definitivamente sí hay algunos fenómenos que son los mínimos, porque inclusive mi padre fue víctima inclusive de que le derribaran en alguna ocasión en helicóptero en la zona militar en Tamaulipas hace ya muchos años. Y pues sí se han presentado fenómenos de esa naturaleza, pero por ejemplo en las declaraciones que hace el Vicentillo en Brooklyn, él asegura que el general Antimo Miranda lo llevó a conocer a su papá, siendo oficial mayor, lo cual es una declaración irresponsable, porque en primer lugar, las funciones de un oficial mayor, de cualquier oficial mayor, de cualquier secretaría, se reducen o se limitan a las funciones de administración. Ellos no participan en ningún aspecto de carácter táctico, de operaciones tácticas para el combate. No tienen ninguna injerencia, por ejemplo, en el Estado Mayor. El Estado Mayor es el encargado de realizar las operaciones tácticas y todo. El oficial mayor se circunscribe a la cuestión administrativa, las compras y todos los demás del ejército. O sea, no es creíble lo que este señor dice. Además, yo siento que sus respuestas estuvieron inducidas por el abogado del Chapo. Tampoco creo que el general Roberto Miranda Sánchez, que es mi amigo, haya estado involucrado en eso. Yo conozco muy bien a Roberto, es una persona pues dura, muy dura, ¿verdad? Y hasta cierto punto sí, un poco arrogante, y no creo que él hubiera recibido al hijo de este señor, y menos ahí en Los Pinos. Por favor, eso no es posible. Pues de eso y más vamos a seguir platicando, si nos permiten, después de esta breve pausa. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Estamos con Mario González Martínez Cedillo, arquitecto por convicción, y en el ADN la característica de militar. ¿Cómo resolver o cómo atender desde el punto de vista del diseño arquitectónico, pero con el ADN del militar, el grave problema de la seguridad? Todas las ciudades prácticamente del país
están ya distorsionadas la convivencia por la inseguridad, los asaltos, el dominio del crimen, la debilidad de los gobiernos municipal, estatal, federal. ¿Cómo volver a la normalidad? Ya Claudia se refería a la guerra contra el crimen organizado, fallida, por cierto, que llevó a cabo Felipe Calderón y en donde sacrificó al ejército. El ejército, yo creo que se ha convertido en una víctima de todo este fenómeno. Así es. ¿Cómo recuperar el camino correcto? Bueno, hace unos años hice unos estudios en Estados Unidos que se llaman la prevención del delito a través del diseño ambiental, urbano y arquitectónico, CEPTED, que le llaman allá, que básicamente reside en la recuperación de los espacios públicos. Todo depende de un mal diseño urbano y arquitectónico de las ciudades. Aparte, a eso que se ha descuidado, no ha dado los resultados, y además que poca gente se conoce aquí en el país, el CPTD. Aparte de eso, yo siento que tanto los gobernadores como los presidentes municipales pues descuidaron su función de brindar a los ciudadanos, constitucional, de brindar seguridad a sus ciudadanos, y vieron muy fácil y fue muy cómodo para ellos echarse a la hamaca y darle la responsabilidad al ejército. Les salía más cómodo, les salía más barato, y si algo salía mal, la culpa la tuvo el ejército, ¿no? Y no es justo que el ejército cargue con todo, porque la función del ejército, en su naturaleza, no es, lo dijo el general secretario Cienfuegos, no es corretear delincuentes, no. El contrario de un policía es el delincuente. Al delincuente se le persigue, se le castiga, se le condena y se le trata de insertar nuevamente a la sociedad. El contrario de un soldado es el enemigo, y al enemigo, aquí y en cualquier ejército del mundo, se le aniquila. Entonces, he ahí la dicotomía con el problema con los derechos humanos. Porque el ejército mata delincuentes y luego los derechos humanos se le van encima. Pero si los delincuentes matan soldados, nadie los llora, nadie los reconoce, era su función, es su trabajo. Yo nunca he estado de acuerdo en que el ejército participe en labores de seguridad pública, lo digo honestamente. La Guardia Nacional pues puede ser un pie veterano para que haya un equipo, ¿verdad?, multidimensional y multidisciplinario para el combate, pero yo no estoy de acuerdo en que en una sola bolsa se metan los soldados, marinos, policías federales, porque para empezar, la doctrina de un policía militar, de un policía naval o de un policía federal es muy distinta entre ellos mismos. Sus doctrinas son completamente distintas, su adiestramiento, su formación, todo es diferente. Incluso su origen. Sí, su origen, por supuesto. Entonces, ¿quién va a manejar o cómo van a coordinar ese tipo de estructura, ¿No me entiendes como que es la semilla, te lo decía hace un momento, que estos elementos de los cuerpos policíacos de las Fuerzas Armadas son quienes van a capacitar, a entrenar a quienes ya se está invitando a participar en la Guardia Nacional, 50,000 jóvenes este año? ¿No lo ves de esa forma? Yo creo que combinando esas tres experiencias, la militar, la naval, la policíaca. Como pie de antigüedad, sí lo veo correcto, pero es una política muy ambiciosa del presidente, y espero que le dé resultado, pero también tiene otros fines políticos desde mi punto de vista. Todo es político. Todo es político. Mario, perdón, en este contexto y queriendo retomar la línea que marcaba Abelardo, porque yo creo que efectivamente el ejército ha sido una gran víctima en términos generales, no solamente por los señalamientos injustos
que se han realizado, sino porque no se ha valorado suficientemente la importancia que han tenido para contener, al menos, esta emergencia nacional en la que estamos. La inseguridad es de tal magnitud que no podemos negar que el país vive una emergencia nacional en el sentido de seguridad. Pero ¿qué otra alternativa podría tener un gobierno para enfrentar en este momento esta emergencia nacional, esta magnitud de problema con la que se está lidiando, donde incluso tendríamos que reconocer que hay estados fallidos, claro, en donde el narco no solamente controla giros negros, como se podría decir, o delincuencia, sino está controlando espacios políticos, incluso de representación. Así es. Entonces, una emergencia de esta magnitud creo que amerita una resolución también de una magnitud enorme, y yo no encuentro otra alternativa más que a las Fuerzas Armadas, por dos razones. No solamente por su capacidad de combate y su capacidad de fuego, sino por el otro lado, porque creo que es la única institución que todavía preserva el orgullo de servir a la nación. Así es. Y en esa medida es como un escudo. No dudo que haya, como tú decías, algunos ejemplos que denosten al ejército, pero no a la integridad del ejército como cuerpo, vamos. En ese sentido yo no encuentro otra alternativa y creo, y no sé, y esta es mi pregunta concreta, si tú crees que hay otra alternativa y si no crees también que las acusaciones que se están haciendo de que el gobierno quiere militar al país son acusaciones interesadas de aquellos que no quieren que haya realmente una confrontación con el crimen organizado, ¿no? Es como ahorita que estamos viendo lo de la gasolina y estamos viendo un incendio en las redes sociales por la falta de abasto, pues hasta qué punto realmente no es el huachicol el que está propiciando el que haya un incendio. O la oposición. Los protectores políticos. ¿No crees que el ejército está en este nivel? Pues sí, pero desgraciadamente, como ustedes dicen, pues en la coyuntura por la que está pasando el país es una emergencia. Entonces, ¿de quién echar mano? Pues del ejército, ¿no? ¿De quién más? Pero creo que sí es una nueva concepción la propuesta de la Guardia Nacional, ¿no? Porque cuando estuvo el ejército con Felipe Calderón en las calles, pues no había otra más que la contestación: tiene que estar el ejército, la marina, ¿no? Sí. Los policías de alta especialización, y no hubo otra respuesta. Sabemos, como lo hemos conocido, que efectivamente al poner a un soldado en las calles, como tú lo has dicho y todos lo entendemos, sus funciones o su respuesta es muy distinta a la que tendría que tener un policía, que sería la aprehensión y la presentación al Ministerio Público. Claro. Es por eso que entiendo la parte de la victimización del ejército. No obstante, creo que también yo así lo señalo porque lo creo fehacientemente, en algunas circunstancias sí también hubo de parte de algunos elementos del ejército y de la marina algunos abusos para la sociedad civil, claro, para sí, el público de la sociedad civil. Claro. Pero yo creo que esta propuesta, no sé si ustedes están de acuerdo, de la Guardia Nacional para combatir el delito, sí es algo fresco, sí es algo novedoso, no nos están dando lo mismo, ¿no? Creo que sí hay incluso constitucionalmente está permitido que la Guardia Nacional esté presente no solamente para combatir una guerra, sino en momentos de crisis nacional a nivel interno. Entonces, pues sí, no nos queda de otra más que el ejército, más que las policías y una nueva combinación. Incluso creo que la Guardia Nacional, el efecto o lo que me hace clic a mí es que todos los elementos tendrían que presentarse o tener de alguna suerte que cumplir frente a elementos civiles, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que no sé, no puedo decir si está muy bien, pero me suena, creo que vamos por el camino correcto.
Sí, definitivamente, y reitero, como pie de antigüedad me parece muy buena idea, pero desde el punto de vista del adoctrinamiento tendrá que homologarse. ¿Para qué? Para que todos piensen y actúen de la misma forma. Ahorita un marino tiene una concepción, el soldado tiene otra, el policía federal tiene otra concepción de lo que es la seguridad. Nuestras mismas autoridades, me parece, aún siguen un poco confundidas en la cuestión de la concepción de la seguridad pública y la seguridad nacional. ¿Y la seguridad interior? Y la seguridad interior, que da lugar a confusiones, porque ¿en dónde termina una y empieza la otra? Igual que los derechos humanos, ¿dónde terminan tus derechos, de dónde empiezan los míos? ¿No? Entonces, eso como pie de antigüedad a mí se me hace muy buena idea. Habrá que irla puliendo y esto no va a ser fácil de llevarse a cabo. Esto va a requerir de muchos años y de mucho dinero para poder satisfacer esa demanda de Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una fuerza intermedia, así debe estar considerada como tal para la seguridad interior. Exactamente. Por eso entonces la seguridad pública es una cosa, la seguridad nacional. La seguridad nacional es otra y la seguridad interior es otra, ¿verdad? Entonces yo ¿Carecemos de las tres? ¿O estamos en crisis? Tenemos muchos problemas en seguridad nacional, muchos problemas. La agenda de riesgos que cada año prepara el CISEN o el ex-CISEN, o no sé si ya sigue siendo CISEN o no, cada día es más larga, ya aparece una lista del súper. Entonces, hay que... Del súper de Casa Rica, porque... Sí, bueno, no de canasta básica, pero entonces cada año van aumentando los riesgos y las amenazas al país. A partir de la globalización se potenciaron todos esos riesgos y amenazas. Y del neoliberalismo en parte también. Claro. Entonces, yo pienso que en cuestiones de inteligencia, el CISEN, o ahora el Centro Nacional de Inteligencia, debe estar abocado y enfocado a lo que es única y exclusivamente para la seguridad nacional. La cuestión de la inteligencia criminal, esa debe de depender de seguridad. La seguridad nacional serían los riesgos que enfrentamos en materia de alimentación, en materia de inundaciones, en materia meteorológica, climática, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Mario, si nos permites, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Mario, coincidiendo en que estamos en una emergencia nacional por la magnitud del problema que representa la inseguridad, es más, algunos han comentado que el problema de seguridad pública se ha convertido en una amenaza ya a la seguridad nacional, en atención a que está destruyendo a las propias instituciones políticas de la nación. En ese sentido, ¿tú consideras que el ejército, dado que la Guardia Nacional tendría todavía un proceso de formación, la propia capacitación de sus miembros implicarán meses para poderse realizar, tendrá que estar en las calles? ¿Cuál sería la recomendación para que ese tiempo que todavía permaneciera el ejército en las calles se pudiera dar dentro de un mayor clima de civilidad o de respeto a derechos humanos, a fin de aminorar las presiones que hacia el ejército se están ejerciendo? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Bueno, estoy de acuerdo en la formación de la seguridad, de la Guardia Nacional, pero en ese ínter quizá hubiera sido más conveniente definitivamente depurar la Policía Federal y fortalecerla. La Policía Federal tiene elementos muy valiosos, sabe muy bien la problemática del país en materia de seguridad pública y de seguridad interior, pero yo pienso que sí necesitaría una depuración y un fortalecimiento de esa Policía Federal, que a lo mejor podría convertirse en una Policía Nacional, ¿verdad? Entonces va a llevar tiempo, recursos, seguirá habiendo desgraciadamente daños colaterales y todo, porque el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas pues es muy superior al de la fuerza pública, ¿no? De la seguridad pública. Entonces eso va a tener como consecuencia pues que sigan las críticas en contra de la actuación de las Fuerzas Armadas. Pero ¿hasta dónde está uno dispuesto a sacrificar tu seguridad a cambio hasta dónde puedes tú sacrificar tu libertad a cambio de seguridad? Ese es el problema. ¿Y cómo conciliar el asunto de los derechos humanos con la seguridad? Distintas ONGs, organizaciones no gubernamentales, dan por aprobada la existencia de la Guardia Nacional, con ciertos bemoles, pero dicen que está bien. A lo que sí se oponen es a que haya un mando militar al frente de ella. Un mando civil cabría en este momento para una Guardia Nacional conformada fundamentalmente por policías militares y por policías navales. Veo muy difícil que haya un mando militar en las condiciones que está aquí, porque un mando civil un mando civil no tiene la capacidad del diseño de estrategias y tácticas y de operaciones que tiene un militar, sobre todo aquel que es diplomado de Estado Mayor. Entonces un civil difícilmente va a tener la visión o cómo va a implementar operativos y todo, y sí sería muy riesgoso la toma de decisiones de un civil improvisado, porque podría suscitarse otro tipo de fenómenos. Entonces, además yo veo muy difícil que los militares se vayan a subordinar a un civil. El único civil que se subordina a las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Yo creo que de alguna suerte sí debe ser y sí será un mando civil, porque de otro modo habría que cambiar toda la legislación penal. Cuando tú aprendes a un delincuente, el único que lo puede presentar es una fuerza civil. De otra manera no se puede procesar. Claro. Ya tiene un pie en la calle. Estoy de acuerdo. Si lo aprende un militar, de inmediato tiene un pie en la calle, el delincuente. Entonces creo que esta es una estructura que se va a bajar precisamente con una percepción totalmente civil, aunque el expertise sea militar, ¿no? Sí, pero por ejemplo un militar, ¿qué va a saber como primer respondiente? Pero yo creo que 12 años en las calles o más de alguna suerte han capacitado al ejército para saber qué es lo que... Pero en esos aspectos no.
No, un policía militar no va a ser primer respondiente. No puede. No puede asegurar la cadena de mando, no puede asegurar la cadena de custodia y todo lo demás. No sabe de policiología. Pero no al pasar a ser miembros de la Guardia Nacional ya dejan de ser militares. Exacto. Siempre serán militares. Bueno, pero formalmente ya en un documento ya no forman parte de las Fuerzas Armadas, ya forman parte ahora de la Guardia Nacional. Pero es que eso está en un papel, pero en su ADN siguen siendo militares. Sí. Pero yo me refiero para el caso de presentarlo ante el Ministerio Público. Sí. Es como el dicho aquel, ya no lo están presentando. aunque la mona se vista de seda, Mona se queda. Claro. Pero sí, cuando... Mona verde olivo se queda. Pero si ya le das un perfil civil a la Guardia Nacional, entonces sí puede haber todo, o sea, una concatenación para que efectivamente los delincuentes, si son aprendidos, tengan si bien no una sentencia, sí tengan derecho a un proceso, o sea, sean procesados. Yo sí creo en la convivencia inteligente entre civiles y militares. ¿Sí? Incluso en Estados Unidos el secretario o el jefe de los militares normalmente es un civil, y en algunos países avanzados así ocurre. En Chile, Bachelet fue secretaria de la Defensa. Yo no veo por qué no en México, en el caso de una emergencia del tamaño que tenemos, no pueda operar una estructura militar, entendiendo que la Guardia Nacional sería como el inicio de un larguísimo proceso de redefinición y de recuperación de la vocación de cada uno de los cuerpos de seguridad, tanto interior como nacional, o de seguridad pública como de seguridad nacional. Para ir avanzando en este tema tiene que ser muy poco a poco, además. Claro. Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que en casi todos los países una Guardia Civil o Nacional es una fuerza emergente, no es permanente como las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, siendo una fuerza intermedia, pues además deberían de estar bajo el mando de los gobernadores, como en Estados Unidos. Entonces, aquí la Guardia Nacional, el presidente pretende tomar las riendas a través de su secretario de la Defensa o del de Marina para poder dictar instrucciones o las políticas que el señor considere. Pero sí, vuelvo a lo mismo, se me hace una buena idea, pero valdría la pena empezar desde la homologación de la doctrina, adoctrinarlos todos, pero uniformemente. ¿Y no crees que eso se vaya a hacer? Pues se tiene que hacer y va a llevar mucho tiempo. Yo no creo que en 3 años, como dice el secretario Durazo, los militares regresen a sus cuarteles. Entonces, ¿qué caso tiene hacer una erogación tan grande para formar una Guardia Nacional para que dentro de 3 años regresen a sus cuarteles? ¿O lo ven lógico? El ejército, pero lo que aquí habría que diferenciar, estamos hablando del ejército, y la Guardia Nacional se conformaría ya no con el ejército regular, sino con las policías militares y navales. Un cuerpo civil. Es un cuerpo, y que pasarían a ser cuerpo civil. Pues sería más fácil que se adoctrinara a los 50,000, formar la formación. Sería más fácil que readoctrinar a los policías. Lo que pasa es que esto es una historia que ya hemos visto. Cuando Ernesto Zedillo forma la Policía Federal, lo hace con elementos del ejército. La tercera brigada de policía. Y los visten de civiles, de policía civil. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora, ante el cambio de gobierno, ante el cambio de régimen, definitivamente, pues hay muchas resistencias y hay muchas críticas, pero esto no es nada novedoso, Mario. No. Esto ya lo vimos en la época de Zedillo, lo seguimos viendo porque las Fuerzas Armadas han seguido alimentando a la Policía Federal durante todos los sexenios. Pues te digo, aquí hay que... Y no ha cambiado. O sea, ese adoctrinamiento del que tú hablas, pues yo supongo que se los dieron cuando los convirtieron a los soldados en policías federales, ¿no? Contra su voluntad, pero lo tuvieron pues que hacer. Quisiéramos ver en los resultados. Pero los resultados siguen siendo los Pero no ha mismos. pasado así. Ahí está. Ahí está. ¿No? Pues temas difíciles en donde, repetimos nuevamente,
el ejército tiene un papel preponderante, siempre lo ha tenido, pero hoy adquiere un nivel superior esta participación y vamos a hablar mucho de esos temas en los próximos días, Mario. Te agradecemos mucho tu presencia. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Alberto, gracias, buenas noches. Gracias, Paco. Abelardo, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que sea más seguido, ¿no? Esperemos que sí. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.